Un gusto estar por acá. Bueno, Germán, comentanos un poco, ¿no?, de esta nueva publicación tuya, de este derecho de autor para artistas. ¿Qué experiencias te llevaron a hacer esta recopilación, digamos, de este libro? Bueno, en líneas generales es el resultado de estar trabajando, llevamos 2 años con un ciclo de charlas llamado Derecho de Autor por Autores, que tenía que ver con buscar la forma de enseñar de manera simplificada las nociones del derecho de autor. Sí. Y a través de eso es que nosotros empezamos a pensar, bueno, tal vez esos contenidos que nosotros impartíamos en las charlas, pensarlo como una distribución a través de un libro que pueda servir como insumo y que quede, porque algo que nos pasaba muchas veces, sobre todo cuando íbamos a territorio con las charlas, que íbamos a la periferia, a los departamentos o a otras provincias, que nosotros íbamos, dábamos la charla, nos íbamos a nuestras casas y muchas veces no quedaba un insumo como parte de nuestro trabajo para que hubiera un lugar donde se pudiera acceder a esa información de manera fácil, y lo que se propuso hacer es, bueno, un libro que esté orientado a que tenga un lenguaje claro y accesible. Es un libro de derecho escrito por un abogado, ¿no?, qué sé yo, pero la idea era que fuera corregido y editado por personas que vengan de otros ambientes, del ambiente de la comunicación sobre todo, y que estuviera orientado a que cualquier persona, por más que no tenga conocimiento de derechos, pueda encontrarlo y a través de su lectura conocer cuáles son los derechos que le asisten. Bien. Bien, vos, hola Ger, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, vos hablas de que este libro nace de las charlas de derecho de autor para autores o por autores. ¿Qué cambia en este libro que es para artistas? ¿Qué sumaste? Creo que el mayor aporte tiene que ver con el hecho de que ya no somos solo, bueno, desde Abogado del Arte, que es el espacio educativo de enseñanza del derecho a través del arte que tengo, ya no somos solo un espacio que asesora a artistas o que acompaña a artistas del ámbito de la escritura. Arrancó así originalmente porque trabajábamos con la Sociedad Argentina de Escritores y empezamos a vincularnos con autores originalmente del ámbito de la escritura, ¿no?, del ámbito de la literatura. Pero con el tiempo y ahora con el Instituto de Expresión Visual que trabajamos y con las otras, digamos, vinculaciones que hemos tenido, que hemos estado trabajando con gente del ámbito del teatro, del ámbito de las artes visuales, del ámbito de la música, bueno, empezamos a añadir, cada vez se vuelve más compleja este formato, digamos, añadir estos otros saberes que tenían que ver con las otras realidades de otros artistas, que todos son autores, en gran medida, autores todo creativo que crea una obra a título personal. Eso no es exclusivo de la autoría, siempre se asocia a la literatura, pero autor también es un artista visual, el autor también es un creador de software, un creador de un videojuego incluso. Entonces, bueno, se pensó como esta propuesta, bueno, más amplia, y agregar todos estos contenidos que tenían que ver con las vinculaciones con los otros ambientes artísticos. Si bien el libro tiene una gran raigambre literaria, bueno, hay un montón de elementos que tienen que ver con los otros artes. Tiene una raigambre literaria porque básicamente el derecho de autor usa al ámbito literario como su base estructural y después incluye a las demás. Pero si bien tiene una gran raigambre literaria, bueno, incluye todas estas otras nociones que son importantes que conozcan, incluso los que no vienen del ámbito de las letras, como es mi caso. Bueno, yo por otras cuestiones sé un poco de lo que se trata este libro. Para quienes me están escuchando, Germán, además de hoy ser mi entrevistado, también es mi amigo. A mí hay algo que me llamó mucho la atención cuando hablábamos de este nuevo libro, que es incluir a los artistas visuales callejeros. Hay un apartado del libro para esto, ¿verdad? Sí. Bueno, Valentina tiene la ventaja de que corre con la ventaja de haber podido leer este libro, ser una de las personas a las que consultamos específicamente. Una de las comunicadoras, digamos, de las comunicadoras consultadas. Así es. Absolutamente. Y bueno, su aporte siempre tuvo que ver con esto, de fuera de eliminar a sí mismos, que ella lo dice así, porque es un latiguillo que tengo y que estaba muy presente en el libro. Tenía que ver con esto, con agregar otros saberes. Con lo del arte callejero nace la cuestión de los debates con respecto, por ejemplo, cómo, no solamente cómo registrar una obra, cómo poder hacer pública esa misma, sino tiene que ver con la cuestión de la distribución. Ahí entra el debate. Y nos proponemos instalar el debate. Hay gente que firma bajo seudónimo por una cuestión voluntaria. Bueno, ¿cómo se puede registrar ese seudónimo? ¿Cómo puede quedar o no? ¿Cómo puede esa persona, digamos, despegarse de su seudónimo a lo Bansky, ¿no?, y que nunca se sepa quién es? Claro. También planteamos estos debates. Bueno, si vamos a hacer arte que está pensado para durar o no, muchas veces con la gente del muralismo, con la gente del ámbito de
de la creatividad callejera siempre está el debate. Hay gente que dice, no, los murales están diseñados para irse desgastando con el tiempo, otro dice, no, hay que hacer un trabajo de mantenimiento, y nosotros nos proponemos todos estos debates instalarlos. No queremos dar respuestas acabadas, si queremos generar el conocimiento de los derechos para que si un artista callejero quiere hacer un mural o quiere hacer una propuesta artística, una intervención, no termine preso, básicamente, que sepa cómo pedir esos permisos, cómo poder gestionarlos, cómo poder que la obra que haga su título, poder, por ejemplo, institucionalizarla a través de una de las distintas asociaciones de autores que existen para que sepa si tiene que hacer una obra, cuánto cobrarla, por ejemplo, pero sí la intencionalidad de generar todos estos debates, que de hecho creo que es lo que se va a venir, sobre todo con el ciclo de charlas, pensándolo en un futuro, empezar a plantar esos debates y bueno, particularmente con la injerencia de la tan querida, ponderada y criticada inteligencia artificial generativa. Mira, justamente Germán me estás dando el pie porque te estaba por preguntar por eso, estaba pensando en mi cabeza cómo formulártelo en esto de los debates y estas charlas que se están por venir y bueno, estamos en la era de la IA y genera mucho el debate, ¿no? Como con el tema de los derechos de autor, porque vos estás mencionando esto de la producción y muchas veces justamente lo que hace la IA está bien, a vos te produce, vos decís, bueno, esto es original, ¿no? Más allá de que sea de la IA utilizada como herramienta, pero la IA se basa, digamos, en autores o en obras que ya están publicadas, digamos, en todo el internet. Sí, yo creo que hay que discutir, es el momento de discutir todo, o sea, desde también nosotros nos planteamos responder preguntas que hay que debatirlas, que hoy en día podemos discutir qué es ser autor y qué es una obra, como también originalmente, valga la redundancia, se establecía que los requisitos para que una obra creativa fuera registrada es que esto fuera original, novedoso y que tuviera algún soporte. Claro. Creo que las tres nociones hoy en día están en crisis, o sea, ¿qué es la originalidad? ¿Qué es la novedad? ¿Y qué es un soporte? Orientándolo al ámbito tradicional de pensando soportes como soportes literarios, etcétera. Claro. Bueno, entra en el debate. Y claro, creo que esa es la... O sea, con esto de la novedad, no sé, yo pienso, que ahí puede venir justamente eso que digamos que está en crisis, toda la parte de lo que es la autoría. No sé, yo pienso, le pegamos a la IA que con una idea nuestra, no sé, una idea de terror, nos haga una novela al estilo de Stephen King, por ejemplo, pero bueno, que sea tal vez con una historia de acá de San Juan, o sea, que sería tal vez novedoso porque, no sé, por decirte... O sea, vos decís la historia del bombero... sí, o no sé, Las brujas del Villicum, por ejemplo, algo así, ¿viste? Pero con, digamos, el sello literario de Stephen King. Entonces vos decís, bueno, eso, al fin y al cabo yo puse la idea, simplemente me basé, tal vez hacer las correcciones. ¿Soy autor o no soy autor? ¿Entendés? Si la IA me ayudó a hacerlo, yo creo que también, entra en debate un ejemplo hipotético de los millones que se pueden dar, por supuesto. Yo creo que el debate es, yo no sé si autor o no seremos, lo que sí somos es responsable. Claro, creo que la apuesta con respecto a inteligencia artificial generativa va por el lado de la responsabilidad, que eso es pura y exclusiva del autor. Creo que no va a haber una respuesta cómoda, para nada. Creo que también por eso está bueno pensar y empezar a generar esas instancias de debate, porque también es verdad que, por ejemplo, con inteligencias artificiales generativas, sus términos y condiciones, podríamos discutir una hora sobre el hecho de que estemos privatizando el derecho de autor, porque ahora los términos y condiciones son leyes, ¿no? Y ni siquiera los escriben los estados, pero sus términos y condiciones nos dicen que somos coautores de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial es una entelequia y hasta donde yo sé solo son titulares de derechos de las personas. Claro. Entonces, es responsable. Si nosotros mañana pensemos la peor situación posible, ¿no? No digo que solo se use para eso, pero digo que sí se puede usar para eso. Si mañana saliera una obra literaria que está, o que es un plagio, o que se usa para producir determinada discriminación, ¿quién sería el responsable? ¿El que la publica? Claro. ¿La plataforma en que se utilizó para generarla? ¿El programador que en su casa hace 10 años generó una serie de códigos para que esa plataforma funcione? Bueno, esas son las respuestas incómodas que creo que vale la pena empezar a preguntarnos, y que tampoco creo que nos van a dar una respuesta acabada. De hecho, creo que precisamente el debate hay que instalarlo para que empecemos a pensar, sobre todo porque creo que hay un problema de base, que es uno nunca sabe cuál es el futuro desarrollo de las plataformas. Claro. No solo por la cajanegrización, ¿no? Por el hecho de que no conocemos cómo funcionan las inteligencias artificiales generativas, a veces por diseño, sino también por el hecho de que no sabemos hasta dónde van a seguirse desarrollando, si esto que estamos viendo ahora es lo máximo que van a dar, o si estamos prontos a,
a una singularidad, que de pronto la inteligencia artificial se mejore a sí misma. Ahí no lo tenemos en ya claro, terminaríamos pero hay que después prepararnos. Skynet, digamos, Exacto. ya sería Terminator. Claro, la singularidad se trata de una Sí, computadora sí. que sea consciente de sí misma y se pueda mejorar a sí Y misma. se Por vaya ahora, mejorando, sí. se mejora, pero Sí. porque está comandada a hacerlo. Exacto. La pregunta es, porque el problema con la singularidad es que, o sea, o con cualquier cuestión de inteligencia artificial, es que la respuesta nos la tenemos que dar de manera preventiva. Exacto. Porque si nosotros ya estamos viendo los riesgos que tiene el hecho de no habernos dado esa respuesta de manera preventiva, cuando ahora vemos las situaciones que pasan, las estafas digitales y todas estas cuestiones que están pasando, que son la noticia del día, Sí. pero que al mismo tiempo son una responsabilidad de no habernos dado esa respuesta con tiempo. Exactamente. Bueno, Ger, el libro también suma un apartado de preguntas frecuentes y necesito que nos cuentes algo que te haya pasado en estas charlas fuera de lo común, que digas no tengo respuesta para esto o esta pregunta nunca se me hubiera ocurrido. Creo que lo más interesante es esto que hago yo es arte o esto que yo es registrable, que es la pregunta difícil. Me ha tocado ver propuestas creativas muy interesantes, y esto donde se encuadra. Me ha tocado ver propuestas creativas, por ejemplo, que venían por el palo de los videojuegos, pero que eran propuestas multimedias que incluían juegos de, por ejemplo, un juego que incluía juegos de rol y al mismo tiempo incluía un juego de mesa o un libro que se comunicaba y que incluía una música, y era como estas quimeras artísticas que son fantásticas. O bueno, de hecho, precisamente en Tu Expresión Visual somos promotores de una línea de creación que se llama Tecnoestética, que lo que busca es generar tecnología vinculada a la creación artística, y hacen algunas propuestas artísticas que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Una instalación? ¿Una obra de teatro? ¿Un corto? Todo lo anterior. Y bueno, creo que esas propuestas, que son las más interesantes, también son las más desafiantes dentro del derecho de autor, porque es como, ¿dónde lo registras? El otro día hablaba con un chico que hace videojuegos acá, y le iba a registrar todo, ¿cómo? Por separado. Registrar el programa, claro, la música original, los sprites que has diseñado, porque son obras, y cada uno tiene que registrar una persona diferente. Los sprites son de los autores artísticos. Pero bueno, también habla eso de que, si bien el derecho a autores tiene la fascinante disciplina de haberse diseñado de manera inteligente, la ley desde 1930, ya tiene casi 100 años. Entonces, las propuestas que hoy vemos, que están protegidas por derecho de autor. Nosotros tenemos que pensar que incluso los reels que nosotros subimos a redes sociales están protegidas por derecho de autor. O las fotos que subimos a redes, o los pasacalles que peguemos, o los pósters que hagamos. Entonces, esta propuesta me parece interesante. Creo que esas son las preguntas más curiosas que se han dado. Igual el apartado de preguntas frecuentes es un apartado en expansión constante, porque cada charla o cada participación hasta en los medios de comunicación, por ejemplo, como esta entrevista, genera esas otras preguntas. Y bueno, también está pensado el libro con un QR que manda a un repositorio constantemente actualizado de preguntas, que me parece que es también lo más valioso, esto de que es una obra en actualización constante. Claro, sí. Exacto. Bueno, Ger, un poco para ir finalizando, contanos sobre Abogado del Arte, qué haces en el espacio, dónde te pueden mandar consultas, vendete un poco. Esa es la idea. Bueno, el Abogado del Arte es un espacio educativo de enseñanza del derecho para artistas, un espacio de educación legal para artistas, que funciona, bueno, como de manera itinerante, está en redes sociales, en @abogadodelarte en todas las redes sociales, y lo que se propone es básicamente, por un lado, una creación de contenido educativo, artístico, orientado a, bueno, simplificar nociones generales de derecho, que son a veces difíciles de entender, relacionándolas con cosas de la cultura pop, y al mismo tiempo generar contenido educativo, infográfico, reels y etcétera, para artistas que responden a las preguntas que se nos hacen normalmente al espacio. Y al mismo tiempo tenemos un ciclo de charlas llamado Derecho a Autor por Autores, que es itinerante, que vamos rotando, participamos de ferias, de charlas con institutos. Este año vamos a estar con muchos institutos de la universidad, que son del ámbito artístico, de actividades en ferias del libro, y vamos siempre como reinventándonos, sobre todo porque, bueno, la propuesta siempre se propuso como una propuesta colaborativa y cooperativa, así que cualquier persona que le interese de lo que hacemos nos pueden seguir, y si tienen ganas de sumarse, o de aportar, o de invitar al espacio a que hagamos alguna actividad, siempre somos un espacio abierto y que estamos innovando. Hemos hecho un poco de todo, y eso es un poco lo divertido de Abogado del Arte.
Y nada, los invito a seguirnos en redes sociales y si tienen dudas o consultas, también por esas plataformas o por esas, digamos, esas vinculaciones pueden contactarnos y hacernos llegar sus dudas. Perfecto, Germán. Bueno, por lo pronto, el próximo jueves a las 10 de la mañana en la sala de audio y video de la Facultad de Filosofía vas a estar justamente, bueno, presentando este libro que ha sido el gancho para toda esta entrevista de Derecho de Autor para Artistas, así que también a toda la gente que quiera acercarse y participar de esta presentación a partir de las 10 en la sala de audio y video de la Facultad de Filosofía con entrada libre y gratuita, por supuesto. Por lo pronto, Germán, te despedimos y ya en cualquier momento, con todo este avance que se van dando, como bien estamos hablando, te vamos a seguir contactando. Muchísimas gracias. Por supuesto, acá estamos y bueno, les mando un abrazo a todos. Dale, hasta luego. Chao, Ger. Perfecto. Interesantísimo, por supuesto. A mí siempre todo lo que tiene que ver con la IA a mí me encanta, o sea, cuando lo vamos hablando, y porque es esto, ¿no? Esto que decía yo Germán, vi va que creciendo. te brillaban los ojitos cuando empezó a hablar de videojuegos que incluían libros y juegos de mesa Es y que, cosas. bueno, y ese es otro, ¿no? Bueno, eso es algo que ha ido en realidad en los últimos 30, 40 años, desde que salieron los primeros juegos con los Ataris y todas las maquinitas. También, digamos, es verdad lo que dice,